Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Son un cuarto para las 10. Los estudiantes han rendido nuevamente el CIMSE y queremos ver cómo les fue. ¿Cómo están los resultados del CIMSE 2018? Estamos con Juan Bravo, es secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por estar acá. A ver, tengo la impresión, habiendo visto el informe preliminar y general que ustedes mismos publican en la Agencia de Calidad, que no son muy buenas las noticias respecto al CIMSE, ¿eh? Bueno, esto tiene matices. Indudablemente la situación en sexto básico, en segundo medio de estabilidad es algo que nos debe llevar a todos a preocuparnos porque en definitiva no vemos avances significativos a nivel del sistema. Un punto ahí, detengámonos. ¿Por qué hablar de estabilidad y no en estancamiento? Porque tiene una connotación. O sea, si nosotros vemos que en varios de los parámetros medidos, comprensión de lectura, matemáticas, ciencias naturales, no hay prácticamente ninguna variación, por lo menos en 5 años. Claro. Está ahí, igual, sí. Cuarto, sexto básico. Bueno, fundamentalmente por una razón, porque si bien es cierto, la mayoría de los colegios mantienen sus resultados, y uno en ese sentido habla de estabilidad, lo que uno observa también es que hay colegios que logran mejorar sus resultados. Esto no se ve en el promedio por razones obvias, porque también hay otros colegios que no están logrando avanzar y que empeoran sus resultados. El problema es que siempre habrá excepciones y bienvenido sea, el tema son los promedios. Claro. En general nuestra educación está estancada. Lo que pasa es que, de alguna manera, en promedio no estamos avanzando. Y eso es un hecho, un dato de la causa. Sí. Pero es importante también identificar que hay colegios que están logrando mejorar, especialmente en el sector público, establecimientos municipales que lo logran, establecimientos subvencionados que lo logran. Y creo que eso también es un aspecto a considerar, porque finalmente, ¿cómo movilizamos un sistema que está en las condiciones que está el nuestro? Yo creo que mirando lo que está pasando justamente en esos establecimientos. Ahora, dentro de este panorama, ya habiendo dicho que acá hay una situación de estabilidad o estancamiento, desgraciadamente hace años en que no se ha logrado un avance significativo en términos de promedios, sí hay algunos síntomas positivos, por ejemplo, en materia de lenguaje, en cuarto básico, entiendo, donde sí se mantiene la brecha que habíamos observado en otras mediciones anteriores en que las mujeres tienen mejor resultado que los hombres, ¿no? Claro, es que ahí hay dos temas. Por un lado, en el caso de cuarto básico en lectura, lo que vemos es que hay cada vez más estudiantes que logran los niveles adecuados de comprensión de lectura en cuarto básico, y eso es una buena noticia. Respecto al año pasado, por ejemplo, o respecto al año 2017, en estricto rigor, hay 7.000 estudiantes más que logran llegar a ese nivel, y eso es una buena noticia para esos estudiantes y su familia, pero indudablemente todavía tenemos algunos espacios, algunas brechas que mejorar. Debo decir también que es importante señalar que avanzan los estudiantes en los niveles socioeconómicos más bajos y que hay una mejora de sus resultados también, y eso creemos que también es de mucha importancia. Es bueno. Ahora, volviendo al tema de la brecha de género, en la comprensión de lectura, favorece a las mujeres, y no solamente en cuarto básico, en todos los niveles, y va increciendo, En cuarto básico tienen 8 puntos de diferencia, en sexto 11, en segundo medio 15. O sea, las mujeres siempre van más adelante que los hombres en comprensión lectora. Bueno, ese es un dato que ocurre en nuestro país y ocurre en otros países. En la mayoría de los países del mundo las mujeres tienen mejores resultados en esta área. Es una característica. Un tema psicobiológico, es un tema que está bastante estudiado, pero que obviamente nos debe llevar a preocupación respecto a los hombres. Porque la idea es que la comprensión de lectura sea una herramienta que manejan tanto hombres como mujeres. Y en ese sentido nosotros obviamente creemos que es importante poner un foco. De hecho, le entregamos a cada establecimiento educacional información relativa al rendimiento de los niños y niñas que están en él. Por supuesto que son solo niños o solo niñas, la información es el promedio del colegio. Pero cuando son colegios mixtos tenemos información para hombres y mujeres y de alguna manera le mostramos a las comunidades escolares dónde están sus desafíos respecto a la equidad de género, porque lo que buscamos todos es que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades de aprendizaje en la escuela. Claro que sí. Ahora, dentro de la brecha socioeconómica en comprensión de lectura, si bien la última década ha disminuido la brecha 11 puntos en los últimos 10 años, igual se mantienen 52 puntos de diferencia entre los grupos más altos y los grupos más bajos. Bueno, esa es una brecha que nos debe llevar a toda preocupación. O sea, porque indudablemente, aún reconociendo el avance de los grupos más bajos, la brecha sigue siendo muy importante y eso en términos prácticos a veces puede corresponder a más de un año de escolaridad. Entonces, tenemos estudiantes que están en cuarto básico, que están alcanzando aprendizaje que corresponden más bien a tercer año básico. Y eso es algo que debiera preocuparnos, especialmente porque ese es el promedio de un grupo muy importante de niños y de niñas en nuestro país, que son todos los que están en el nivel más bajo. Vamos a las matemáticas, que también se mantienen estables, y en todos los niveles. Matemáticas para cuarto básico 260, en sexto 251, en segundo medio 264. Hay una
brecha de género mucho menor en matemáticas que en lenguaje, ¿no? Exacto. Bueno, ahí tenemos un avance importante en nuestro país. Yo siempre he dicho que hasta hace 10 años atrás había una brecha de resultados en matemáticas a favor de los hombres en particular, y eso se ha ido superando por distintos factores en los últimos años. Y creemos nosotros también que más allá de los cambios sociales que ha habido, que son evidentes a nivel global y particular en los mismos hogares, ¿no?, respecto a los roles de hombres y mujeres, ahí ha pesado mucho la entrega de información sobre estas diferencias. O sea, hacer ver que hay una diferencia y una brecha ayuda a que la sociedad y que la escuela, los liceos, los colegios se hagan cargo de esta brecha y se ocupen del aprendizaje de las matemáticas para las mujeres. Entonces, en este caso, había cosas que nosotros observábamos hace 5 o 6 años atrás, como que en una clase de matemáticas los que participaban, a los que se les daba la palabra eran los hombres, y hoy día, cuando vamos a observar clases, vemos que eso está mucho más distribuido y en buena hora. Es buen punto ese, porque ahí tenemos una diferencia importante del porqué o la causa de la diferencia de la brecha de género en el lenguaje, que está más asociada a un tema biológico, ¿no?, que en el caso de las matemáticas era un sesgo absolutamente machista. Claro, porque en el caso chileno uno veía resultados en Chile que no observaba en otros países más desarrollados. Claro. Lo del lenguaje se ve en Finlandia, se ve en Francia, España, Estados Unidos y en Chile. Lo de matemáticas solo pasaba en algunos países latinoamericanos, en Colombia, en Chile, en Panamá. Entonces, hoy día yo creo que en ese sentido hemos logrado avanzar y progresar significativamente en equidad de género, por lo menos en lo que refiere al resultado educativo. Obviamente, en la educación superior y en el contexto laboral todavía hay desafíos pendientes. Sí. En ciencias naturales, la medición arroja que aquí no hay una diferencia importante entre géneros. Exacto. Y se ha disminuido la brecha socioeconómica en ciencias naturales. No mejora, ha bajado la brecha, pero no por algo bueno, entiendo, sino que porque han caído los resultados del grupo socioeconómico alto. Exactamente. ¿Hay alguna explicación para esto? Bueno, esto es algo reciente para nosotros. La prueba de ciencia se viene aplicando a nivel censal desde el año 2014, los distintos niveles en sexto básico y segundo medio. Y lo que sucede básicamente es que hemos visto variaciones. No tenemos una tendencia como en el caso del CIMSE de cuarto básico o de octavo o de sexto de 10, 15, 20 años. Tenemos algo bien reciente. Pero lo poco que estamos mirando es que efectivamente el grupo alto está teniendo peores desempeños en esa área en particular. Y es un tema que obviamente nos preocupa a todos, porque el tema de la calidad no es solo un desafío para los estudiantes de los grupos más vulnerables, sino también para los estudiantes de los grupos más altos, con mayores recursos, en este caso en particular. También quería comentar con usted resultados que están arrojando mediciones anexas o simultáneas que se han hecho con el CIMSE, porque se están midiendo los factores asociados al aprendizaje. Exacto. La valoración, por ejemplo, de atributos como la perseverancia, como las altas expectativas, como la asistencia a clase. ¿Qué nos muestra esta fotografía que se saca además en el CIMSE? Bueno, nosotros junto con las pruebas y unos cuestionarios aplicamos instrumentos que nos ayudan a recabar información acerca de los estudiantes, sus percepciones, las percepciones de estudiantes, de profesores, de padres y apoderados. Y ahí recabamos información justamente sobre algunos factores que inciden poderosamente en los resultados. El más importante es la valoración de la asistencia a clase. El más importante que identificamos, por lo menos en este estudio del año 2018, fue la valoración de la asistencia a clase. Aquellos estudiantes que creen que ir a clases, que ir a la escuela, les va a llevar a tener un mejor proyecto de vida, éxito en la vida, se les pregunta tal cual en el cuestionario en cuestión esta pregunta, tienen mucho mejores resultados. En el caso de cuarto básico, hasta 47 puntos más en promedio. Eso quiere decir casi un año de escolaridad más. Y ellos están conscientes de eso. Exacto. Lo señalan como el factor más importante. Exacto, lo señalan como un factor relevante, o por lo menos nuestros análisis muestran que es un factor que pesa muchísimo en los resultados y creemos que es fundamental. Pero junto con eso está el tema de la perseverancia, los estudiantes que se esfuerzan, cuando ellos tienen una autopercepción de que yo me esfuerzo para que me vaya bien, les va efectivamente mejor. Y además se complementa con la idea de que cuando tienen dificultades o cometen algún tipo de error, ellos son capaces de superarlo. Ante las dificultades ellos ven una oportunidad y no ven una amenaza. Entonces, eso también es importante y, por supuesto, las expectativas de todos los actores. Ahí, no solo las expectativas que tengan los estudiantes, son sumamente importantes las expectativas que tengan los profesores de sus estudiantes. Los apoderados.
y los padres apoderados. Entonces, esos tres elementos son fundamentales y están dando cuenta de mejores resultados. Entonces, creemos que son aspectos que hay que fomentar y que dependen no solo de la escuela, no solo del colegio, ¿cierto?, sino también de la familia y del propio estudiante, que es lo más importante. Sí. Me gustaría también, Juan Bravo, si usted puede compartir con nosotros algunos resultados que le hayan llamado la atención o que quiera destacar respecto a este primer estudio que se hizo también de manera simultánea, un estudio nacional de formación ciudadana. El 80% de los estudiantes está, por ejemplo, a favor de la equidad de género, están a favor de la migración, de los grupos étnicos, de los grupos minoritarios, de la diversidad sexual. Exacto. Bueno, eso para nosotros es una muy buena noticia porque tiene que ver con, de alguna manera, algo que está marcando un cambio generacional. La tolerancia a la diversidad hoy día de nuestros jóvenes, estamos hablando de estudiantes de en promedio 13 años, nuestros alumnos de octavo básico, lo que nos están diciendo es que ellos están por la igualdad de derechos para los distintos grupos. Eso vale para migrantes, vale para hombres y mujeres y vale también para la diversidad sexual. Entonces creemos que eso es una base importante a nivel de sociedad y lo importante es ver cómo esto se plasma una vez que ellos ingresen a la vida activa del mundo laboral, porque ahí es donde se puede marcar la diferencia. Pero creemos que es fundamental lo que está pasando. Sí, ahora no solamente se les pregunta por ese tema, en que claramente las nuevas generaciones tienen una apertura mucho mayor, sino que también se les pregunta respecto a nuestro funcionamiento ciudadano, republicano. Ahí hay resultados que son llamativos. Por ejemplo, 1 de cada 3 no considera que la democracia sea el sistema más óptimo de gobierno. Claro. Ahí hay un tema que yo creo que también tiene que ver con aspectos sociales, ¿no? De que hay una marcada tendencia al individualismo. Así como son muy tolerantes a la diversidad, hay una marcada tendencia hacia el individualismo. Y entonces ahí los proyectos colectivos como que no pesan tanto como el bienestar individual. Entonces, una democracia que no me ofrece buenas condiciones materiales de vida no me resulta tan atractiva. Y eso es un tema que hay que trabajarlo, porque tiene que ver ya con un cambio también en la sociedad, de que una sociedad, así como es más tolerante a la diversidad, también es una sociedad más individualista. Entonces hay que ver ahí cómo desde la escuela se fomentan los proyectos colectivos, porque finalmente para que un país mejore no basta con los individuos, cada uno por lo suyo, sino que es muy importante tener proyectos colectivos y que eso se refleje obviamente a nivel de gobierno. Sí. ¿Qué cambios, Juan, finalmente se están tomando para evitar que estas pruebas estandarizadas generen efectos adversos o no deseables en el asunto de que los colegios se sientan más preocupados de rendir en estas pruebas que en su rendimiento, ¿verdad?, general de sus alumnos? Bueno, la verdad nosotros estamos haciendo varias cosas. Lo primero es que tenemos, junto con la evaluación de resultado académico, una evaluación de aspectos de desarrollo socioemocional. Entonces, la escuela como los que estamos hablando también. Claro, como la formación ciudadana, como la autoestima académica, la motivación, los hábitos de vida saludables. Entonces, en la escuela no solo le estamos entregando información de lectura y de matemática para hombres y mujeres, como conversábamos recién, sino que también le estamos entregando información acerca de estos otros aspectos, como una señal potente de que lo que importa no es solamente el aprendizaje de lectura y matemática, sino que la formación integral. Pero adicionalmente a eso, respecto de los temas de las evaluaciones que miden rendimiento académico en particular, también estamos tomando una serie de medidas. Nosotros estamos recogiendo información de las escuelas relativa a las prácticas, recomendando, entregando orientaciones de que las clases se dediquen a enseñar y no a hacer ensayos del CIMSE, porque la verdad, por supuesto que conocer la prueba ayuda, pero lo más importante es que el niño aprenda a leer comprensivamente y no que le estemos aplicando continuamente pruebas. Entonces, estamos, por un lado, mostrando otros aspectos del aprendizaje que son importantes y, por otra parte, entregando orientaciones respecto del trabajo pedagógico en la escuela, que no se orienta solamente a la evaluación externa, sino que, sobre todo, al aprendizaje sustantivo en el área del lenguaje y en el área de matemáticas. ¿Qué plantea el sistema educacional, la Agencia de Calidad de la Educación, para poder corregir y mejorar estos resultados que en términos generales se ven bastante estancados? Porque me imagino que el límite no es solamente hacer el diagnóstico, sino que proponer al sistema dónde... Claro. Nosotros tenemos una aspiración grande, que es ser parte de la solución, no solamente parte del problema, ¿no? Sí. O dar y no solamente parte de la foto. Claro, exacto. Entonces, en ese contexto, bueno, hay dos cuestiones que creemos que son importantes. La primera, la he señalado anteriormente, tiene que ver con entregarle información a todos los actores. Acá el desafío de la calidad no es solamente un desafío de las escuelas, de los colegios, de los liceos, sino que es un desafío de todos los actores educativos. Por ejemplo, para ir a algo sumamente concreto, en lo que es el aprendizaje y la lectura en los primeros años de escolaridad, la escuela juega un rol importante, pero la familia también. Entonces, orientaciones para los papás para que colaboren con el proceso educativo, para que se involucren. Orientaciones para los docentes, para que trabajen a partir de las dificultades que tienen los alumnos. Nosotros, por ejemplo, entregamos documentos donde mostramos, a partir de nuestras evaluaciones,
y le entregamos información a los profesores, dónde se equivocan más los estudiantes y cómo pueden trabajar esos errores en particular. Entonces, como agencia nos interesa, por un lado, dar cuenta del problema, hacerlo visible, porque yo que, por ejemplo, lo que hicimos con el tema de género tiene a todas luces resultados evidentes. No digo que sea solo a causa de eso, pero ha aportado el mostrar la información y mostrar las dificultades que hay en lectura y en matemáticas, creemos que también aporta a esa solución. ¿Cuál es la dificultad más repetitiva en lectura? Para dar un ejemplo práctico de lo que estamos hablando. Mira, depende del nivel educativo, pero para dar ejemplos concretos, nos pasa mucho en lectura que los niños, cuando uno les pregunta sobre la idea general de un texto, van a información particular que está explícita en el texto. No son capaces a veces de generalizar a partir de lo leído. Entonces los más chiquititos se quedan como con lo literal, ¿no? Y tú le dices, mira, esta es la idea que mejor resume, y ellos tienen dificultades para eso. Que es como lo esencial en la comprensión más global, a veces. Eso tiene dificultades para muchos niños. En matemáticas lo que vemos que son problemas de distintas índoles, pero el más clásico tiene que ver con el trabajo con decimales. Los estudiantes de verdad tienen muchas dificultades con decimales y con fracciones. Eso aparece en segundo ciclo básico, ya en sexto básico, y se arrastra hasta la enseñanza media. Entonces, ese tipo de cosas se le estamos mostrando a las escuelas y por lo tanto los profesores están pudiendo tomar medidas concretas para trabajar con estrategias específicas con sus estudiantes. Súper importante además, hacer el hincapié y el esfuerzo y meter todos los dardos a los cursos primarios para que la base después y creemos que es muy importante el tema de que a los profesores no solamente les entreguemos un puntaje, un número, una cifra, una distribución, sino que le digamos, mira, estos son los problemas que tienen los estudiantes y así se pueden resolver o abordar desde el punto de vista pedagógico. Así que eso también es una labor. Visibilizar por un lado y dar herramientas o orientaciones sobre qué aspectos son los que hay que trabajar y en cuál hay que enfocarse. Agencia Nacional de Educación.cl. Agencia de Calidad de la Educación.cl. Eso. agenciacalidad-educación.cl. Ahí está toda la información. Toda la información. Para los apoderados, para que también puedan echar un vistazo. Porque... De hecho, invitamos, o sea, nosotros tenemos dispositivos que están en la página web, obviamente, pero tenemos los smartphones, cualquier persona puede acceder a la página, hay un chat que se despliega automáticamente y uno pone el nombre de su escuela y viene el dato. Y le pregunta qué es lo que usted quiere, quiere el informe de apoderados, quiere ver los resultados de su escuela. Cualquier dato o información está de público acceso, de fácil acceso. Sabemos sí que no todo el mundo tiene acceso a smartphone, sobre todo en regiones, pero también entregamos información impresa, entonces está toda la información disponible en nuestra página web. Muchas gracias por venir, Juan Bravo. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día. Buenos días.